Hola, mi nombre es Michael Rivera Marín, soy monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto y me encuentro a cargo del taller de habilidades literarias. Nosotros hoy día, luego de 9 clases, ¿cierto? Donde las últimas 2 fueron particularmente intensas, donde revisamos el uso de guiones, lo cual era muy técnico, ¿cierto? Para trabajar el estilo narrativo, de donde el narrador entrega la voz a los personajes, y la clase anterior que estuvo centrada en el uso de puntuación, principalmente el uso de la coma y cómo la coma, valga la redundancia, suena ahí gracioso, nos obliga, ¿cierto?, a tener mucho cuidado cuando lo usamos. Entonces fue una clase bien cargada a los tecnicismos, a dar tips de cómo podría funcionar, ¿cierto?, el uso de la coma en distintos factores como párrafos, cómo iba conectado también con otros elementos como el pero, si es que iba antes, después, entonces, o después de un signo de pregunta, cómo lo hacíamos ahí. Entonces yo encuentro realmente que si usted ya vio esas 2 clases, que fueron la clase 8 y 9, nos merecíamos un descanso, una pausa en la carga de datos. Así es que por eso la clase hoy, la clase número 10, que siempre como la quinta clase damos un poquito de pausa, un poquito a repasar lo visto, pero me dije yo, para esta clase ya estamos a mitad de año, ¿cierto? Ya estamos en agosto, prácticamente pensando que empezamos en marzo. Quiero hacer una clase sobre el proceso creativo. El proceso creativo es lo que nos tiene acá en este taller, lo que nos tiene a ustedes creando, y por lo mismo nos parece muy necesario que abordemos en ello. ¿Y desde qué punto de vista lo voy a abordar? Desde mi propio punto de vista, mi experiencia como escritor. Si usted quizás no me conoce y solo me ha visto a través de estos videos, le cuento que mi nombre es Michael Rivera, como lo había dicho, y soy escritor y me especializo en la escritura de novelas de terror, cuentos también, ¿cierto? Pero principalmente yo abordo el género del terror. Entonces, escribo de manera profesional, por decirlo de algún modo, desde que se publicó mi primera novela así de forma oficial, es el 2012. Entonces, ya uno antes de publicar esa novela tiene una serie de conductas habituales, entonces sería bueno comentárselas. Quizás usted como escritor también, empezando, ¿cierto?, su trabajo, o que ya tiene algunas cosas publicadas, también tiene sus propios tips. Entonces sería súper entretenido que contraste los tips que usted tiene con los míos y veamos ahí cuáles sirven o cuál cree usted que puede mejorar, cómo puede usted tomar hábitos, porque me parece que esa es la palabra. Por eso mismo es que el objetivo del día de hoy es identificar hábitos necesarios para un escritor para estimular el proceso creativo. Son hábitos, son cosas que nosotros vamos a tener dentro de nosotros que nos van a ayudar a la escritura. Porque bien se ha dicho muchas veces que para ser escritor se necesita 10% de inspiración y un 90% de trabajo. Entonces, dentro de eso me quiero centrar yo hoy día. Esa es una frase clásica donde creo que Picasso era el que decía que ojalá a todos nos encontrara la inspiración trabajando, porque justamente la inspiración llega en momentos que no son los más adecuados. Quizás usted está en una reunión familiar, en una reunión de trabajo, y la inspiración llega a usted. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentamos ese momento en donde tenemos la claridad de algo que queremos contar, pero se nos escapa? ¿Qué se hace? Entonces, el primer elemento muy necesario para tener un hábito de creación, ¿cierto? Es decir, cuando me refiero a hábito de creación es que nosotros tenemos un ritmo de escritura. Es decir, todas las semanas escribimos, por decir, 500 palabras. Ya Stephen King propone, obviamente Stephen King es un escritor profesional, películas se hacen de sus libros, que él escribe mínimo 2.500 palabras diarias. Yo lo he intentado hacer y no me resulta. Creo que lo más que estoy llegando a escribir ahora, después de muchos años de escribir, son 700 palabras. Que eso es un margen de un par de horas, o sea, no sé, 7, 8, 9, 10, 11, de 4 horas, más o menos de escritura. Para mí son 700 palabras. Recién, o sea, al nivel de Stephen King aún me queda mucho para poder escribir una obra a su ritmo. Pero de todas maneras, para mí 700 palabras diarias
es un logro absoluto. Y 500 ya me deja muy satisfecho, porque sé que son 500 palabras que se van a quedar en el texto, que no necesariamente se van a perder todas, porque hay que entender que hay que revisar. Entonces, yo creo que un ritmo de 500 palabras, para mí, mi realidad, está bien. Y usted puede hacer el ejercicio. Yo lo invito a que usted lo haga también y a través del contador de Word diga, ya, ok, ¿cuántas palabras escribo? A lo mejor no diaria, a lo mejor a la semana. También uno entiende, a mí me ha pasado, que el proceso de escritura muchas veces se relega, ¿cierto?, a los fines de semana, cuando no estoy con los temas de la familia, cuando estoy con los temas del trabajo, ¿cierto? El fin de semana lo escribo, ¿ya? Pero también tengo casos que uno conoce, como el de Kafka, ¿cierto?, en que él centraba la escritura en las horas de la noche, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacer para que tengamos este primer punto abordado? Que dice así: apuntar todo lo que nos sirva o pueda llegar a servirnos. Por eso usar el celular o una libreta. Miren, yo estaba apoyado en algo y es en esto, miren. Acá les muestro todas las libretas que tengo, ¿ya? Entonces, para mí la página en blanco, el miedo, ¿cierto?, a una duda, un bloqueo creativo, para mí no existe. No existe porque uno, al ser escritor independiente, ¿cierto?, maneja su propio ritmo. Es decir, si no estoy trabajando en esta libreta que tiene un proyecto, estoy trabajando en esta otra que tiene otro proyecto, acá y así. Entonces me puedo ir moviendo desde una u otro proyecto a medida que tengo algún bloqueo. Yo no niego la presencia de bloqueos, pero el uso de la libreta me permite superarlo de mejor manera, ¿ya? Entonces yo tengo una idea, tomo mi libreta y lo escribo. Tengo alguna situación o una buena idea que me puede aportar algún proyecto, lo registro. Los celulares hoy en día tienen notas de voz, tienen aplicaciones donde uno puede escribir, ¿cierto?, como blog de notas. Entonces, usémosla, démosles un uso práctico a esas herramientas que gracias a Dios nos ha dado la tecnología. Piensen ustedes en los escritores de antaño que solo tenían una máquina de escribir, en donde corregir y ese ruidito era mucho más complicado. Entonces, tratemos de usar toda la tecnología que nos está permitida y, como les digo, la inspiración no llega en los mejores momentos, no llega cuando uno quiere sentarse a escribir, a veces llega en los momentos inesperados, pero que lo acompañe o su teléfono, que yo creo que siempre lo está acompañando su teléfono, y por supuesto una libreta. Así usted puede ir avanzando en distintos proyectos literarios y no tener ni siquiera bloqueos, ¿ya? Vamos a otro hábito, que son recomendables, ¿cierto? Crear los personajes con características positivas y negativas para que sean reconocibles. Esta es fundamental. Toda historia que uno escribe, centrándonos por supuesto en la narrativa, debe estar anclada en personajes. Nosotros no contamos historias que le pasan a nadie, ¿cierto? Nosotros cuando lo hablamos en clases, en una de ellas, nosotros contamos las historias desde los personajes. Los personajes son aquellos elementos que son el motor para que la historia sea creíble, para que el lector se encariñe, para que el lector sufra o acompañe a los protagonistas. Entonces, en ese sentido, se necesita que ustedes creen sus personajes, tanto con lo bueno como lo malo. Me imagino que ustedes también tienen algunos elementos que le han dicho, oye, qué bueno esto que está en ti, o mira, esto podrías mejorarlo, ¿cierto? Todos somos perfectibles, todos podemos ser mejores personas. Pero eso también lo tenemos que trasladar a los personajes. Hoy en día, como está la situación a través de series de televisión, a través de películas, los mismos libros ya que están quizás en plataformas como nivel electrónico, nos vemos obligados como autores a dar vida a personajes que sean reales. ¿Reales en qué sentido? En las emociones. No importa si el personaje tiene 4 brazos, no importa si es un alienígena, y obviamente está anclado en una historia en un futuro muy lejano o en una situación de devastación de la ciudad. Pero sí necesitamos que nuestros personajes tengan un anclaje a un concepto y a emociones que sean reconocibles por los lectores, que uno pueda sentir empatía por ellos o quizás de un desagrado, pero no que sean como de cartón, ¿no? A veces uno dice, hoy son como de papel, como que no tienen nada, no aportan nada. Nosotros vimos que habían personajes principales, secundarios, ¿cierto? Habían redondos, habían unos que son más planos. Entonces, uno tiene que tener súper claro que nuestro personaje protagónico tiene que tener elementos buenos y elementos malos. Es decir, tiene que tener alguna conducta media particular.
yo siempre doy el ejemplo a los niños como profesor de colegio, que Juan Carlos Bodoque, 31 minutos, es un gran luchador, ¿cierto?, por el medio ambiente. Pero ¿qué ocurre con él? Él tiene un vicio, y su vicio es ir a las apuestas. A él le gusta apostar su dinero con los caballos. Entonces, el personaje es reconocible por todos, porque tiene un lado bueno, ¿cierto?, que es este tema de la naturaleza, por la cual enseña mucho, y tiene un lado malo, por el cual a veces pagan justos por pecadores, con este gusto por las apuestas. Entonces, ya tenemos ahí un ejemplo. Y así como está ese ejemplo, a mí me encantan los archivos secretos de X, o lo que pueden ser los cómics. Piensen que historias como Superman, que datan de 1938, de una periodicidad mensualmente se publica no solo una, sino que más de una historia de Superman o de Batman, si usted lo quiere, o Spider-Man, que son de los años 60, o los X-Men, y así miles de cómics. Y todas esas historias se centran en el protagonista. De hecho, los cómics tienen su propio nombre. Y han sacado una y mil historias, siempre anclándose en ellos, ¿ya? Entonces, por eso lo invito a ustedes, que en el caso de los superhéroes es fácil porque tienen una debilidad, ¿cierto?, con la que se les puede atacar. A veces los textos narrativos cuesta un poco más identificarlo. Pero a usted no le puede suceder que cuando esté usando su libreta no trabaje pensando en el elemento positivo y negativo. Es muy, muy necesario, ¿ya? Vamos a pasar a la otra diapo. Como yo pienso un personaje, yo tengo que saber qué elementos de ese personaje voy a utilizar, en qué medida, en un posible lector. Cuando yo escribo, yo sé también, me ha tocado conversarlo, ¿cierto?, con muchos escritores que dicen, no, es que yo escribo para mí. Mi invitación, ¿cierto?, respetando la posición de todos, es que usted escriba pensando en alguien al que usted le va a entregar ese texto, alguien que lo va a leer y se va a maravillar con la obra que usted creó. Esa es mi invitación. Por eso es que lo planteo acá. Dice, pensar en un posible tipo de lector, eso nos determinará el ritmo de la obra y su estructura narrativa. ¿Qué quiero decir con esto? Primero que todo, tipo de lector. Si yo voy a tener como lector a niños, pensemos niños de 10 años, 12 años, probablemente el uso del vocabulario va a ser muy distinto a lo que podría ser un adulto, ya alguien que ya tiene, no sé, 30, 40 años, inevitablemente por un tema obvio, ¿cierto?, de edad, conoce conceptos que son distintos y más amplios. Ha vivido más, entonces eso también influye en que el mundo para él tenga distintas palabras, que sean muchas más palabras que las de un niño. Eso también a ustedes los obliga a utilizar ciertos recursos que un niño va a manejar o no va a manejar. Entonces, por eso es tan importante tener en la cabeza un posible lector, porque a ti te va a entregar el lineamiento de, ok, si yo utilizo esta palabra, quizás un niño no la entienda, o si uso esta metáfora, tampoco lo logre. Entonces, debo tener ahí ese cuidado con el vocabulario que voy a contar y con las mismas situaciones que se narran. Si usted piensa en una situación de violencia, de una violencia extrema, de carácter sexual, por ejemplo, usted no la puede presentar de una manera limpia, así como lo está pensando usted en su cabeza, a niños, por ejemplo, niños de 12 años. No puede suceder eso. Por eso hay que tener mucho cuidado con qué tipo de público es el que va a enfrentar su texto, a quién quiere usted que lo lea. A mí me ha sucedido, yo escribo terror, como les decía, pero escribo un terror que está pensado para jóvenes, para niños en algunos casos. Entonces, una palabra que yo tuve en la orientación de la edición, ¿cierto?, que fue Sergio Alejandro Amira, que teníamos un cadáver. Ya la palabra cadáver, como que choca un poco. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Utilizamos la palabra un cuerpo sin vida. Un cuerpo sin vida es un cadáver, pero que no dicho de esa manera permite que el lector lo entienda y no le vaya a generar un trauma. Nosotros, en mi caso, como escribo para jóvenes, no puedo tener una demanda, por ejemplo, por usar un lenguaje inadecuado. Entonces, a eso voy con que uno tiene que tener súper claro a qué lector. Si van a ser adultos, ningún problema. Hay una categoría que permite que usted hable de ciertos temas que les son propios a los adultos o que deberían entenderlo. Pero no así con los más chicos, ¿ya? Por si hay alguien que esté interesado en cuentos infantiles, lo mismo. No debemos tener no debemos despreocupar
que cuando escribimos pensamos en un lector, ¿ya? No digo yo que usted se coarte, sino que lo que yo le, como autor, no digo que se esté coartando como autor, sino que lo que yo le planteo es que usted se organice como autor y se enfoque directamente al lector que lo va a conocer su obra. Eso estoy pidiendo. Junto con eso dice, determinará el ritmo de la obra y su estructura interna. Los niños generalmente, lectores jóvenes, leen, no sé, 2.500 palabras, 3.000 palabras y cierran el libro. ¿Por qué? Porque tienen la influencia de computador, teléfonos, consolas, ¿cierto? Que están ahí siempre distrayéndolos. Entonces, usted cuando piense en un lector, piense cuánto tiempo dura de concentración una persona leyendo. ¿Por qué? Por un ritmo de los capítulos, ¿ya? En ese sentido, quizás para un lector más pequeño, capítulo de 2.000, 4.000 palabras, ya estamos bien, que sería como un cuento. Ya, todo cada capítulo y con un final que enganche para seguir leyendo, por supuesto. Entonces, por eso hay un ritmo, hay una estructura interna que nos va a permitir atrapar al lector y que eso se haga, por supuesto, de buena manera. Yo, por ejemplo, en una novela que es Francisca Macabra, abordé capítulos de 2.500 palabras. Pero lo hacía rapidito. Para mi caso, mis estudiantes, ¿cierto? Mi lector objetivo es el lector que anda en metro, que se traslada al colegio y los lee ahí en los viajes. Estaba súper bien. Pero me dije yo, ¿por qué? Porque empecé a recibir comentarios de afuera que igual 2.500 palabras era muy corto, entonces los niños y los lectores adultos por sobre todo eran, se acabó el otro. Entonces se devoraban la novela de manera muy rápida, lo cual es bueno porque los atrapaba. Pero también tenía la complicación de que la novela impedía, ¿cierto?, un enganche mayor durante una secuencia de acciones. Entonces, por supuesto, para la siguiente novela, que es Lota 1939, dije capítulos más extensos. Entonces, en vez de máximo 2.500 palabras, ahora tengo un máximo de 4.000. Entonces abarcan los capítulos desde las 3.000 palabras a los 4.000 y ya hay un desarrollo mayor de la acción que se está presentando. No es tanto, pum, que quede cortada y siga, corte y siga, ¿ya? Entonces, para que vean, son experiencias personales, por supuesto, pero que quizás a usted le pueda pasar o lo pueda ver ahí en su propia creación. Otro punto, establecer las acciones principales para tener un orden de capítulos de la novela. Yo lo que suelo hacer, ya tengo perfilado mis personajes, los tengo escritos, ya les creo, ya los veo en mi cabeza, y lo que hago después es decir, ok, la novela va a partir con esta acción, luego esta otra. Por ejemplo, Francisca está en su casa, en un condominio, luego decide escapar del condominio. Al salir del condominio tiene que tomar una micro, esa micro los va a llevar a cierto lugar, y así uno va encadenando las acciones. Me acuerdo yo muy bien que yo tenía 19 capítulos pensados. Finalmente, después que escribo la novela, de esos 19 capítulos hubo 3 que desaparecieron. Inmediatamente, de 19, ¿cierto? Me quedé con 3 menos, me quedé con 11, o sea, con 16 capítulos. Me quedo con 16 capítulos al perder 3. Pero las mismas situaciones que estaban viviendo los personajes me obligaron a aumentar, a agregar otros capítulos, y con eso terminé con una novela con 21 o 23 capítulos. ¿Se dan cuenta cómo algunos capítulos desaparecen y otros se agregan? Eso no es malo, eso está súper bien y es súper sano que suceda, porque la obra también cobra vida y uno va con esa vida con ellos, sabe que el personaje tiene que vivir cierta experiencia. En mi caso, yo no había puesto un capítulo donde el personaje, Francisca, estuviese en el templo de Maipú. Pero ¿qué ocurre? Si no está en el templo de Maipú, ¿cómo hablo de Maipú? Entonces dije, no, me devuelvo y inserto un capítulo entre medio con el templo. Ah, ok, entonces agregué uno, pero este que estaba acá queda mal, lo tengo que mover y agregar otro entre medio para que llegue realmente al templo y después tenga que salir. Entonces eso hizo que fuera muy rico, porque uno siente que la novela ya no es tan solo creación de uno, sino que la novela también es una creación de sí misma, como ella misma va cobrando vida, ¿ya? Entonces uno tiene que saber muy bien dónde empieza, cómo terminan, más o menos un arco ahí, para que uno no se aburre escribiéndola, como, oh, qué rico, quiero llegar a ese capítulo, ¿ya? 2, no pierda el hilo. ¿Para dónde iba la novela? ¿Qué iba a contar ahora? Que no se queden en ese vacío. Es súper importante que ese tipo de bloqueo no les suceda, ¿ya? Entonces eso te permite tener una línea de tiempo, ¿cierto? Donde tú vas avanzando en la historia y hasta dónde quieres llegar. Con Lota, por ejemplo, 1939, mi última novela, también tenía un esquema, tenía 35 capítulos, porque quería rescatar todo el patrimonio cultural posible de Lota.
pero había situaciones que quedan inconexas, que era muy lejano, que quizás me iba a desviar, y finalmente la novela terminó con 21 capítulos, donde rescaté los elementos principales de Lota, obviamente dejando cosas afuera, pero que también me permitió pensar, puedo contar otra historia, y quizás esas historias que no se pudieron contar en capítulos puedan ser cuentos en un futuro, ¿ya? Así es que nunca hay que dar por perdido. No es que usted ese capítulo no lo use y lo bota y lo borra de su computador o lo borra de su libreta, no. Usted lo guarda porque en algún minuto esa situación le pueda servir, ¿ya? Ahora, lo último, que es súper importante y que en esencia es lo que yo hago acá con ustedes, es pedir a una persona X, puse ahí X porque puede ser cualquier persona. En el caso de un taller literario, yo soy el encargado, ¿cierto?, que está apoyando, pero cuando uno no tiene a veces un taller literario, como la suerte que tenemos nosotros ahora, pedirle a alguien que lo lea y que revise el material, pero y que es ideal que sea alguien que tenga mayores conocimientos que uno. Si yo sé sé un porcentaje de información, ¿cierto?, tengo ahí, manejo algo, es importante que yo también no solo maneje esa información, sino que conozca más, ¿ya? Conozca otros datos, otros antecedentes que nos permitan mejorar la obra. Si yo se la entrego a alguien que sabe menos que yo sobre el tema, difícilmente me va a poder ser un aporte a la novela. Por ejemplo, con Lota, yo no soy de Lota, pero conocí el lugar, rescaté, leí, me informé. Pero así todo, a pesar de que yo me informé de todas las fuentes posibles para escribir, igual pedí obviamente que alguien que fuera de allá, que en el caso de Alejandro Concha, y me ayudara con la revisión histórica, a ver que si yo decía que iba a pasear a la derecha el personaje al salir de un pabellón, en realidad el lugar quedase, no sé, el Parque Cousiño, ¿cierto?, quedase hacia ese lugar, o tal mina quedase en ese sentido. No podemos tener vacíos y necesitamos que alguien que sepa más que uno lo corrija, ya sea la ortografía, el ritmo, porque a veces uno en su cabeza tiene súper claro lo que quiere decir, pero al momento de salir no sale tan claro porque uno se empieza a enredar, y por eso es bueno volver a leerlo. Y si hay alguien que conoce más que tú y lo quiere leer, mucho mejor, es mucho más sano para todos. ¿Qué ocurre? Si yo se lo muestro a alguien, esa persona me va a decir, oye, mira, me gustó el texto, mira, no, yo encontré que quizás se podría mejorar aquí o allá. Entonces, debemos ser capaces, porque no somos perfectos, no lo soy yo, no lo son ustedes, no lo es nadie, ¿cierto? Debemos ser capaces de aceptar las críticas, pues ayudan a mejorar. Yo ahí en Francisca, los capítulos muy cortos, me dijeron, no, podrían ser un poquito más largos. Entonces, yo encontré, sí, en realidad, porque me han dicho que las secuencias de acción quizás no se desarrollan de la mejor manera, podrían ser mucho mejores, mucho más contundentes. Entonces, para la siguiente novela, ¿cierto?, lo hice caso a esa sugerencia. Hay una parte en la novela en donde había una secuencia muy violenta que no era apropiada para el público al que yo quería dirigirme, y por supuesto que hice yo, lo mejoré, lo cambié, alteré, ¿cierto?, los hechos para que tuvieran el sentido que yo quería realmente darle para el público al que estaba apuntando mi trabajo. No soy yo, no eran adultos, eran jóvenes que tenían, no sé, 12, 13 años, entonces debía mejorar. Y uno debe ser muy capaz de reconocer que a veces está equivocado y debe mejorar. Pero por eso es que las críticas nos van a ayudar a lograrlo, ¿ya? Ya, luego que yo tengo la crítica y por supuesto la acepto o veo si me sirve, o hay críticas que a veces no van por ahí, no entendieron bien lo que yo quise decir, ahí lo podemos dar vuelta. Pero por sobre todo, la única forma para escribir y escribir una novela, un cuento y muchos cuentos o cómics, lo que sea, es que uno debe escribir. Lamentablemente esto no se aprende solo con leerlo, no se aprende solo con que ustedes nos acompañen viendo este video, sino que por supuesto que va a depender de que usted escriba. Para que sus ideas fluyan de mejor manera, usted haga el ejercicio. Ese es un gran hábito creativo, un gran hábito de un proceso creativo, que nosotros nos sentemos y nos pongamos a escribir. Ojalá, se los digo de corazón, que sea una escritura diaria. No necesariamente 2500 palabras como dice Stephen King, quizás no 500 como hago yo, que por lo general tampoco son muchas, si usted lo piensa son como 4 o 5 párrafos. Es importante que usted se siente y escriba todo lo que usted tiene y lo que usted quiere comunicar. ¿Para qué? Para que cada día usted vaya mejorando en esa escritura. No se hace inmediato, se hace con el tiempo. Yo cuando empecé a escribir, escribía los puros fines de semana.
si es que luego vacaciones, entonces vacaciones en enero, febrero, después julio, cualquier historia en ese periodo de tiempo se pierde, cambiaba la historia, por supuesto. Luego me di cuenta que tenía que hacerlo todos los fines de semana. Y mi meta, por eso también fue una meta corta. Antes quería las vacaciones, no. Hay que hacerlo todas las semanas. Entonces lo hacía todos los sábados, después me di cuenta que voy a hacer los sábados y domingos. Y junto con eso me di cuenta que ya me gustaba porque la historia iba avanzando, entonces yo quería terminarla, quería mostrarla, quería ver qué le pasaba a mis personajes, y me di cuenta que podía intercalar días en la semana para escribir. Y junto con intercalar días de la semana, lo máximo fue que llegó un momento en mi vida que quería escribir todos los días, y lo mejor fue que podía escribir todos los días, porque todos los días tenía algo que quería decir sobre aquellos personajes que yo tenía ahí con vida, funcionando en mi cabeza y en el papel. Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Para que no crean que si hoy día ustedes dicen, ok, yo voy a escribir 500 palabras diarias, usted se va a sentar todos los días y la va a escribir. Probablemente no, probablemente van a ser muchos ratos en que usted esté ahí con la pantalla o su libreta. ¿Qué hago? Y no venga. Pero es un ejercicio, uno lo entrena y se puede lograr, porque a mí me tocó entrenarlo y lo pude hacer. Si usted es joven, viejo, no importa. Es un ejercicio que se entrena y por supuesto que de esa manera se mejora. Bien, eso ha sido la clase de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes se dieron cuenta, tenía que ver más bien con una invitación al proceso creativo, ¿cierto? Para que con las reglas gramaticales, ¿cierto?, que se entregaron en las clases anteriores, usted ahora lo vaya pensando sus trabajos, vaya escribiendo y se siente ahí a darles un uso apropiado. Sin más que decir, los invito a ver la próxima clase, donde sí retomaremos, por supuesto, el uso de la puntuación, que quedó pendiente, quedó en pausa, pero lo vamos a retomar. Así es que muchas gracias, denle like a nuestro video, compártanlo y que estén muy bien.